Nos presentamos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a caminar conforme a tu voluntad. Padre bueno, te presentamos esta programación. Bendice y guarda a cada uno de los hermanos que ya están con nosotros conectados y los que han de conectarse. Te pedimos una bendición especial por nuestros hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde Nicaragua, desde Alemania, desde Colombia, desde México, desde Panamá. Gracias, Señor, por esta oportunidad que les concedes, que en ellos pueda cumplirse la promesa descrita en tu palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras, y será prosperada en aquellos a quienes lo has enviado. Padre, prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos, para entender, para amar y para hacer tu voluntad, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. No nos abandones, Señor, en el dulce nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te lo hemos pedido y en él te damos las gracias. Amén. Bueno, estamos contentos, Dios ha sido bueno, sigue siendo bueno. Y para este día vamos a iniciar la lectura en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Hoy la comenzamos y hoy la terminamos. Y bueno, el apóstol Pablo escribió esta carta alrededor del año 61 antes de Cristo. El tema que envuelve esta carta se centra en la supremacía y en la suficiencia de Cristo. Cómo nos aborda sobre temas sobre el conocimiento, el misterio, la plenitud y la sabiduría existente en nuestro Dios. Pablo nunca había visitado Colosas. Colosas es un pequeño pueblo en la provincia romana de Asia. Queda a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. La iglesia de Colosas era un fruto de sus 3 años de ministerio en Éfeso, alrededor de los años 52-55 después de Cristo. Epafras, un oriundo del pueblo y al parecer un converso del apóstol Pablo, era probablemente el fundador y líder de esta iglesia. Aparentemente la iglesia se reunía en la casa de Filemón. Los eruditos conservadores creen que Pablo escribió esta carta durante su primer encarcelamiento en Roma alrededor del año 61 después de Cristo, y Kiko llevó las epístolas a los colosenses, a Filemón y a los efesios hasta sus respectivos destinos. La ocasión, el propósito que emana este escrito es en algún momento del encarcelamiento del apóstol Pablo, Epafras le solicitó ayuda para tratar con una falsa doctrina que amenazaba a la iglesia de Colosas, y tal parece que esta herejía era una mezcla de ocultismo pagano, legalismo judío y cristianismo, y sus errores recuerdan una antigua forma de gnosticismo, el cual enseñaba que Jesús no era plenamente Dios ni hombre,
sino uno de los seres semidivinos que servían de puente para salvar el abismo existente entre Dios y el mundo. Por lo tanto, se decía que Cristo carecía de autoridad y capacidad para satisfacer las necesidades de los colosenses. Creyentes iluminados, sin embargo, podían alcanzar la plenitud espiritual por medio de conocimientos especiales y una rigurosa autodisciplina. Impulsado por la urgencia de repatriar a Colosas al esclavo Onésimo y entregarlo a su amo, el apóstol Pablo escribió esta epístola con una cuádruple propósito. El primer propósito era denunciar y refutar esta herejía. El segundo propósito era instruir a los colosenses en la verdad y alertarlos de los peligros de regresar a los vicios paganos. El tercer propósito estaba expresando su interés personal por los creyentes y el cuarto propósito era instarlos a fomentar la armonía y el amor mutuo. Las características que resaltan de esta epístola es que ningún otro libro del Nuevo Testamento presenta de forma más completa o defiende más a cabalidad que esta epístola el reinado universal de Cristo, combatida en su tono y de estilo tajante. Colosenses se asemeja mucho a Efesios por su lenguaje y por su contenido. Cerca de 70 de los 155 versículos de Efesios encuentran su equivalente en Colosenses. Por otro lado, en Colosenses aparecen 28 palabras que no se hallan en ningún otro lugar de los escritos del apóstol Pablo y 34 que no aparecen en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Lo que contiene esta carta expresa que los falsos maestros de Colosa habían socavado las principales doctrinas del cristianismo sin excluir la deidad, la absoluta autoridad y eficiencia de Cristo. La epístola presenta a Cristo como supremo Señor, en cuya suficiencia hallan satisfacción los creyentes. Los primeros 2 capítulos nos exponen y defienden esta gran verdad, y los 2 siguientes capítulos, el 3 y el 4, restan implicaciones, nos manifiestan sobre implicaciones prácticas en la vida de los creyentes. Como resumen, Colosenses expresa de manera clara la supremacía de Jesucristo y se explica por su condición de hijo primogénito, eterno, amado y heredero de Dios. En él habita la totalidad de los atributos divinos, la esencia y el poder. Cristo es la revelación y representación exacta del Padre y tiene la prioridad en el tiempo y la primacía en rango sobre toda la creación. Su suficiencia se desprende de su superioridad. La convicción de la absoluta soberanía de Cristo dio impulso a la actividad misionera del apóstol Pablo. El apóstol Pablo proclama el señorío de Cristo de 3 maneras básicas, al tiempo que declara la suficiencia. Primero, Cristo es el Señor de toda la creación. Su autoridad creadora cubre todo el universo material y espiritual. Como esto incluye los ángeles y los planetas, Cristo merece ser adorado en lugar de los ángeles. Supersticiosamente, dice que además de esto, no hay razón para temer a los poderes espirituales, demoníacos o buscar supersticiosamente protección de ellos, porque Cristo ha neutralizado su poder en la cruz y los colosenses
comparten el poder de su triunfante resurrección como Señor soberano y suficiente. Cristo no es solo el creador del universo, sino también su sostenedor, su principio unificador y su meta. Segundo, Cristo es la cabeza de la Iglesia como su creador y salvador. Él es su vida y su líder, y solo Él debe someterse la Iglesia, solo a Él. Los colosenses deben mantenerse aferrados a Él y en lugar de dejarse seducir con historias y vacías especulaciones, mantener en claro la autoridad y el poder que solo pertenecen a Él. En tercer lugar, Jesucristo es el Salvador Supremo. Ante Él caen todas las distinciones y barreras humanas. Él ha hecho de todos los cristianos una sola familia, en la que todos los miembros son iguales en el perdón y la adopción. Y Él es el único que importa, el primero y el último. Por lo tanto, al contrario de lo que dice la herejía, no se necesitan calificaciones o requerimientos especiales para experimentar el favor de Dios. Los capítulos 3 y 4 tratan las implicaciones prácticas de la fe en Cristo para la vida cotidiana de los colosenses. El uso por parte de Pablo del apóstol Señor 9 veces en el capítulo 3 indica que la supremacía de Cristo toca todos los aspectos de su relación y actividades. Nos damos cuenta entonces que debido a que en esta época en que se escribe esta epístola, estamos hablando del primer siglo después de Cristo, es una época de pluralismo religioso y sincretismo. Ustedes saben que el sincretismo es el resultado de la unión de varias mezclas, en este caso de las religiones, tratar de mezclar la adoración a ídolos con adoración a Dios. Todas estas cosas resultan como estrategia del enemigo para desviar la verdadera adoración que se debe entregar a Dios. Recordemos que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Con estos dos remos se dirige el verdadero adorador. Entonces, estamos hablando del siglo I después de Cristo, donde había una variedad reinante de religiones y sobre todo de ídolos. Estamos hablando de lugares donde se adoraban distintas deidades, y esto conllevó también a que se mezclasen, y esto no es agradable a Dios. Bíblicamente, nosotros a través de la palabra logramos entender que Dios es uno solo, y siempre se hace la pregunta: ¿por qué si hay un solo Dios? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué si hay una sola Biblia? ¿Por qué hay tantas religiones? Y eso tiende a confundir a las personas. La Biblia no es de particular interpretación, dice la palabra de Dios. Si nosotros, llenos del Espíritu Santo, que fue el mismo Espíritu que capacitó a estos hombres para escribir las verdades a la humanidad, entonces no tenemos confusión. ¿Qué sucede? Que en medio de estas turbulencias, el enemigo siempre va a invertir para adulterar la palabra de verdad. Siempre, por las edades, ha habido un combate constante, porque él lo que busca es que usted no entienda la orden de Dios. Y de esa manera, usted entonces no camina de acuerdo a lo que Dios le ha establecido, y viene entonces el extravío de su fe. Entonces, en la actualidad, nosotros podemos decir también que necesitamos
mantener nuestra unidad de fe, de obediencia a Dios, pese a la multitud de religiones existentes. Y hay otra cosa que es importante recalcar. Siempre se ha combatido la voluntad de Dios. No es que ya eso no se debe guardar, no, porque eso era para los judíos. Si nosotros nos sentamos realmente a meditar cada uno de los mandamientos de Dios, nos trae bendición. ¿Cuál es el mandamiento que, si se quiere, es como que el más vulnerable, en el sentido que la gran mayoría de las creencias religiosas no lo aceptan? El guardar el sábado, el reposar el sábado. Y el apóstol Pablo hará mención de los días, de los sábados en esta epístola. ¿Qué sucede? Muchas personas, de acuerdo a su creencia, alegan que el sábado estaba dirigida a los judíos, pero es una mentira más del diablo. ¿Por qué? Donde el Señor instituyó el guardar el sábado. ¿En el monte Sinaí? No, hermanos. En el monte Sinaí el Señor no instituyó ese mandamiento. En el monte Sinaí el Señor lo recordó. Pero las primeras personas que recibieron este mandamiento estaban representando a la humanidad, que era Adán y Eva. Allí no había judío, allí no había griego, allí no había latino. Era la humanidad plena, estaba representado por este matrimonio. Y precisamente a ellos el Señor les ordenó. Y ese mandamiento no abarca solamente a la nación judía. Mucho cuidado con corrientes y con religiones que distorsionan, porque la función del enemigo es te vas a salvar con el evangelio más barato. Sigue viviendo tu forma, tú sencillamente ama a Dios, confiesa con tu boca y eres salvo. Cuidadito. Dios vendrá a buscar a su iglesia sin manchas, sin arrugas y sin cosas semejantes. Entonces, esa desobediencia, esa interpretación personal crea en nuestras vestiduras manchas, arrugas que no son aceptables y no las debe usar el pueblo santo del Señor. Colosenses capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y hermanas fieles en Cristo que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio, el cual ha llegado hasta vosotros, como por todo el mundo, y fructifica y crece, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es un fiel ministro de Cristo a favor vuestro, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, corroboradoras de toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre,
la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación de él, la cual obra en mí poderosamente. Bueno, como pueden notar, el himno que compartimos está inspirado en este capítulo 1 de Colosenses. ¿Lo habían notado? Qué lindo, ¿verdad? Hay algo especial en las alabanzas, en los himnos que se componen con su base en la palabra de Dios. Qué hermoso. Tienen una eficiencia espiritual tremenda. Qué hermoso es esa capacidad que Dios le otorgó al hombre de poderle adorar, de poderle cantar. Pero imagínense usando la misma inspiración de Dios que es la palabra. Qué hermoso. Bueno, precioso este capítulo donde inicia el apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo no conocía esta iglesia. El apóstol Pablo no visitó Colosa, pero el solo hecho de saber que en este lugar había llegado el Evangelio por medio de este gran siervo de Dios, por mano de Epafras, que fue un colaborador también del apóstol Pablo, podemos decir que la iglesia de Colosa fue alimentada por un creyente que el apóstol Pablo instruyó. Y como fruto de su arduo trabajo y su conversión a Dios, esta iglesia se funda bajo los preceptos divinos del Señor. ¿Qué sucede? Que habían muchas creencias, herejías que estaban envolviendo la fe de esta iglesia fundada en Cristo. Y al conocer el apóstol Pablo la situación, se ve en la necesidad de asistirlos por medio de estas enseñanzas. Y fíjense en la forma en que él contrarresta la mentira del diablo. La única manera en contrarrestar la mentira del diablo
es a través de la palabra de Dios. Y es precisamente lo que el apóstol hace en sus epístolas, argumentar por medio de la palabra las verdades que el enemigo quiere distorsionar. Entonces, el apóstol Pablo se presenta a la iglesia de Colosa y él al dominarse a sí mismo apóstol de Cristo, con esto el apóstol Pablo proclama la autoridad que le asiste para dirigirse a una iglesia que él no había fundado. Hace referencia de Timoteo, quien es, por supuesto, muy estimado en la iglesia del Asia Menor, lo que se conoce hoy como la moderna Turquía, y él acompaña al apóstol Pablo en el momento en que él está redactando esta carta. Él bien pudo, mire, fíjense la posición de este gran siervo de Dios, bien pudo haber dicho, no, yo no fundé esta iglesia, yo no tengo nada que ver, ellos que resuelvan. Ese es el sentimiento de un verdadero siervo de Dios. Al ver que hay peligro, que hay amenaza para que la fe naufrague, para que la obra del mal se propague, actúa a favor de corregir el mal. Y es ese. Recordemos que la manera en que Cristo enfrentó al diablo fue por medio de las Escrituras. No hay otro. No busque otra arma. La palabra de Dios, hermano. Con esa está el enemigo vencido. Y entonces notamos que él manifiesta esa fe en Cristo que había escuchado, que estaba fundada en los corazones de estos creyentes. Y les dice, hemos orado, siempre oramos por ustedes y damos gracias a Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hemos oído de esta fe que ustedes tienen en Cristo, de ese amor que han manifestado a todos los santos. Fíjense la manera en que el apóstol Pablo resalta la fortaleza de esta iglesia. Y estos versículos confirman lo genuino de la fe de los colosenses. El apóstol Pablo elogia la fidelidad con que Epafras predica el puro evangelio apostólico y refleja el verdadero afecto que siente el apóstol Pablo por estos creyentes. Él les dice que ellos han aprendido de este gran varón de Epafras, quien es consiervo amado. ¿Se dan cuenta esa afinidad que había entre el apóstol Pablo y Epafras? Porque de Epafras el apóstol escribe que es un fiel ministro de Cristo y que nosotros también le hemos declarado vuestro amor en ese espíritu, por lo cual esto conlleva a que nosotros desde el día que escuchamos, que oímos de esa fe en ustedes, no hemos dejado de orar por ustedes, para pedir que ustedes sean llenos de ese conocimiento y de su voluntad, de esa sabiduría, de esa inteligencia espiritual. Fíjense cómo él resalta el conocimiento, porque los herejes prometen a sus seguidores un nuevo conocimiento. Y eso es precisamente lo que argumentó el enemigo con la primera pareja cuando se presenta. No, ese no es la verdad. Ustedes no van a morir si ustedes prueban de este fruto. Y es precisamente, siempre ha sido la estrategia del enemigo, tratar de distorsionar la voz de Dios en nuestros sentidos. Y entonces los herejes, siempre tratando de destruir la obra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo ora para que los colosenses reciban la plenitud y se mantengan bajo la potestad del más completo y el más claro conocimiento de la voluntad de Dios. Que andéis como es digno del Señor. Qué hermoso consejo. Y se refiere a un radical compromiso de la voluntad, el sentimiento, la disposición de agradar enteramente a Cristo. Tal forma de andar se caracteriza por la plenitud
de nuestros frutos, el crecimiento en el conocimiento divino, poder de lo alto, gratitud. En esto se manifiesta que estamos direccionándonos de la manera que el Señor lo espera de nosotros. Y Él, por su mucho amor con que nos ha dado, con que nos ha amado, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha hecho aptos. Imagínense, esto quiere decir, esto significa en primer lugar hacer a alguien competente o suficiente y en segundo lugar encargar, autorizar, acreditar, así como Dios honró a Israel dándole a Canaán como su asentamiento terrenal, así el Señor ha honrado a cada miembro de la Iglesia con la posibilidad de recibir la herencia en la Canaán espiritual. Entonces, esto, cuando el apóstol asevera que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, encierra la idea de que a través de la salvación somos rescatados de la tiranía de las tinieblas, ampliando un importantísimo tema del Antiguo Testamento que incluye el rescate del peligro, el rescate de la muerte, de la enfermedad, de situaciones adversas en general. Y este rescate abarca tanto la actual como la futura liberación en el mundo por venir. Nos ha trasladado, se refiere a que nos ha deportado, nos ha transferido de soldados o población capturados de un país a otro. Y fíjense cuando el apóstol detalla que a través de la sangre del Señor tenemos redención, tenemos perdón por nuestros pecados, porque precisamente aquí comienza a combatir las fuertes corrientes de herejías que estaban minando la iglesia en Colosa, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. La palabra utilizada aquí significa una revelación, una expresión exacta, y Jesús es llamado acá primogénito, y un título que se refiere a su preeminente posición y no al momento en que ocurre su nacimiento físico. Entre los judíos, el hijo primogénito, recordemos, que tenía privilegios y responsabilidades especiales. ¿Cuáles eran esas ventajas? Heredaban el liderazgo de la familia y aparte de eso tenían como herencia doble porción de legado familiar tras la muerte de su padre. Entonces, para dar fehaciente prueba del papel de Jesús como el primogénito de toda la creación, el apóstol Pablo le llama el mediador, el agente y la meta de todas las cosas creadas. Y esto lo lleva también a proclamar su autoridad sobre todos los poderes cósmicos malignos, quienes también están sujetos de la creación y cayeron de su estado original. Y el punto de referencia del apóstol Pablo para argumentar este tema se encuentra precisamente en el capítulo 1 del libro de Génesis, tal cual va expresando que por Él, ante Él, todas las cosas en Él subsisten. Esto significa, el Señor es el que sostiene, el que mantiene las cosas de acuerdo a su función con la cual fueron creados. Y es verdad, cuando usted comienza a estudiar a través de la ciencia las funciones, el equilibrio de la naturaleza, es sorprendente. Sencillamente llegamos a la conclusión que una mente sobrenatural organizó todo al punto que se mueve cada cosa, cada esfera, cada célula, todo lo que existe en la Tierra. Esto es increíble y la palabra lo confirma. Entonces, Cristo, como el principio sostenedor y unificador del universo, está latente en la vida de la humanidad, del mundo entero.
Y fíjense que por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y esto se usa 8 veces en Colosenses y alrededor de 17 en el Nuevo Testamento, la palabra plenitud, que tiene una variedad de significados muy grande. En este campo se traduce un término de carácter técnico que los falsos maestros probablemente empleaban para referirse a la totalidad de los intermediarios o semidivinos entre Dios y el ser humano. Y el apóstol Pablo depura esta palabra y la emplea para describir la suma total de los atributos divinos que residen en Cristo y para mostrar su papel del único individuo mediador. Fíjense cómo el apóstol Pablo abarca inmediatamente el punto, la necesidad que requiere ser fortalecida a través de la palabra de Dios en esta congregación. ¿Con qué se contrarresta el mal? Con el bien, con la verdad de Cristo. Entonces, él comienza a decir que por medio de él, el Señor reconcilia todas las cosas, todas las que están en la tierra como las que están en el cielo. Y él ha hecho la paz mediante su sangre vertida en la cruz. La humanidad quedó separada de Dios debido al pecado y no tenía una ofrenda aceptable que satisfaciera la demanda de la naturaleza santa de Dios. Por tal motivo Dios envió a Cristo para proveer un sacrificio aceptable por el pecado, y esto permitió establecer un lazo de unión con todos aquellos que recibieron a aquel que proveyó los medios para que todas las criaturas pudiéramos reconciliarnos con él. El libro de Levíticos nos declara que no puede haber perdón sin derramamiento de sangre, porque el pecado quita la vida. Entonces se requiere que la vida pague las deudas del pecado. Jesucristo ofreció vida divina por medio de su sangre para satisfacer todas las deudas del pecado de los seres humanos y así poder restaurar la paz del pacto entre Dios y los hombres. Entonces, recordemos que la ruinosa consecuencia del pecado ha sido universal y perversa y nos ha alejado de Dios y de la voluntad de Él. Entonces, la muerte de Cristo restauró la armonía que una vez existió entre Dios y su creación. Si nosotros en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, en esa verdad, no es una expresión de duda, sino de confianza. Y el apóstol Pablo confiaba que los colosenses no negarían su fe, de tal manera que para poder motivarlos, les decía, si ustedes en verdad permanecen allí en el Evangelio, el cual ustedes han oído y el cual se le ha predicado a toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo fui hecho ministro. Entonces el apóstol Pablo no considera el sufrimiento, aquí él hace él le escribe algo que nos hace pensar que el sacrificio de Cristo quedó inconcluso cuando él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. El apóstol Pablo considera el sufrimiento vicario de Cristo como insuficiente. No lo considera. El apóstol Pablo no considera el sufrimiento de Cristo como insuficiencia, como que si no es suficiente, ni su propio sufrimiento como poseedor de algún valor redentor. En lugar de ello, para él el sufrimiento del sacrificio de Cristo ha pasado y su propio sufrimiento es un gozoso, es el propio gozo para él. Entonces, la preeminencia de Cristo está abordada en este capítulo de manera trascendental. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo expresa de que es un gozoso privilegio, porque, bueno, lo identifica con su Señor, y su Señor es identificado con su iglesia.
¿Cuál es el destino? El destino de Cristo fue sufrir, y a través de este sufrimiento y de este sacrificio compró, reconcilió a la humanidad para tener la paz y la salvación. Entonces, el destino aquí, a riesgo de enfrentar peligros de todo tipo y de la pérdida del bienestar personal, el apóstol está consciente y cumple con su responsabilidad de dispensar el misterio de Dios entre los gentiles, y ese secreto ya revelado sobre la redentora obra de Cristo. Entonces, no, con este versículo que él dice que él sufre en la carne lo que falta, no está diciendo que el sacrificio de Cristo no bastó. No, él está consciente que para llevar esta verdad se tiene que padecer dificultades, y está dispuesto a invertir, porque el apóstol Pablo ve esto como una inversión para beneficio de las almas que lleguen a entender y aceptar el plan glorioso de verdad. Entonces, bajo estos términos, él está dispuesto a seguir invirtiendo en las riquezas para el fortalecimiento de su pueblo. Y en Cristo es la expresión que el apóstol Pablo usa más frecuentemente para designar el nuevo potencial de vida que ofrece el Evangelio. El término Mesías, que quiere decir Cristo, es en su condición de rey, claramente coloca al creyente en la esfera de todos los que representan e implican el concepto de la realeza. Entonces, la gente ya no necesita ser gobernada para su carnalidad o el dominio de la carne, o controlada por el mal, por el diablo. Cuando somos liberados, esto es, cuando somos transferidos a un nuevo reino, los individuos pueden conocer el gozo de una relación con Dios a través del poder de la cruz y reanudar sus vidas sometiéndose a la voluntad del Señor a través del glorioso poder del Espíritu Santo. Por esto mismo, vivir en el reino de Dios trae consigo una doble esperanza: la vida eterna con Cristo y la promesa de gracia para comenzar una nueva vida. Y de ahí que en Cristo designa la nueva vida que debe vivirse en beneficio y gracias. El poder del Rey Jesús, quien ha traído vida e inmortalidad por medio de este precioso evangelio. Por eso el apóstol Pablo expresa de manera clara la supremacía y la eficiencia que conllevó el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. No fue un corderito, el cordero inmolado, sin mancha, el que quita el pecado del mundo. Seguimos avanzando. Colosenses capítulo 2. Porque quiero que sepáis cuán gran solicitud tengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca vieron mi rostro en carne, para que sean confortados según sus corazones, unidos en amor, y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios, y del Padre, y de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente con el cuerpo, no obstante con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro concierto y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad.
en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con él en lo bautismo, en el cual también resucitaréis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, trayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. Pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, y humildad, y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. Bueno, nótese la manera en que el apóstol Pablo aborda las situaciones que estaban dañando esta congregación. Aquí en estos versículos, el apóstol Pablo expresa esas emociones de angustia y a la vez de gozo que experimentaba. Él estaba preocupado por el bienestar espiritual de la congregación y él agoniza en oración por los creyentes de Colosa y de la Odisea. Y ellos se sienten amenazados. Los creyentes están siendo amenazados por los falsos maestros. Y el énfasis de su oración descansa en que mantengan esa unidad en la batalla contra la herejía y el pleno reconocimiento de su suficiencia en Cristo. Y por el otro lado, pues, se muestra gozoso porque los colosenses se mantienen firmes en sus posiciones con su atención puesta exclusivamente en Cristo. Y entonces es una cosa aterradora. Y usted dirá, esto era en la época, en el siglo I. No, esto sigue presente. ¿Cuántas personas quieren hacerte distorsionar lo que el Señor ha revelado a su pueblo? ¿Cuántas personas quieren hacerte turbar, sacarte del camino de la santidad? No, debemos mantener esa postura firme, esas estratagemas humanas, esos pensamientos, esas cosas que no están basadas en la palabra de Dios, no podemos abrazar. Entonces, ¿qué nos expresa el apóstol Pablo? Que en el Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso saber que esos tesoros los tiene el Señor allí en su palabra. Por eso que todo hombre, ¿verdad?, saca de su tesoro, saca de la palabra cuántas cosas y cuántas riquezas que nos permiten fundarnos y arraigarnos cada día más en el Señor. Y Él les dice, miren, y esto yo se lo estoy diciendo para que nadie los engañe con estas palabras persuasivas. Fíjense la astucia del enemigo. Porque es cierto, el apóstol Pablo dice, yo estoy ausente en cuerpo,
pero en espíritu yo estoy con ustedes y yo me gozo mirando ese orden, esa firmeza que ustedes han mantenido en Cristo. Por eso yo he entendido que han recibido a Cristo y de esa manera deben permanecer en Él, deben andar en Él, arraigados. Me encanta esta expresión, arraigados y sobreedificados en Él, y de esa manera confirmando esa fe, como ustedes han sido enseñados, que abunden en acciones de gracia, y donde los herejes prometen a través de medios dudosos progresos espirituales en los que Cristo es relegado a un segundo plano, y negando los principios básicos del cristianismo, el apóstol Pablo llama a los colosenses a tornarse a Cristo, y el progreso en la fe consiste en profundizar, no en descartar las verdades cristianas fundamentales. Los de los falsos maestros llaman iluminación cristianismo liberador. El apóstol Pablo los denomina los rudimentos del mundo. Entonces, estas corrientes contrarrestaban la verdadera fe en Cristo. Fue enfrentada por este gran siervo de Dios. Y les decía que estuviesen así, arraigados, y que no se dejaran engañar por medio de estas filosofías huecas, sutiles, según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del hombre, porque sencillamente no aprovecha en nada. ¿Qué es lo que tienen que estar ellos permaneciendo siempre? En la plenitud del Señor, porque ustedes están completos en Cristo, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad, porque en Él fuisteis circuncidados con circuncisión, pero expresa, no la que es hecha de mano, no. Cuando ustedes echan de vosotros todo este pecado, todas estas prácticas que realizabas antes de conocer a Cristo, estás despojando tu corazón de esas maldades. Y entonces la circuncisión se hace en el corazón, no en el cuerpo, como lo tenían establecidos. Porque en él, y fíjense cómo dice, la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él. Y fíjense lo bonito y la importancia del bautismo, hermanos. Nosotros somos sepultados en él, y eso simboliza cuando somos sumergidos en las aguas del bautismo. Pero a la vez hay promesa así de levantarnos de los muertos como nos levantamos del agua una vez que estamos sumergidos. ¿Qué importancia es el bautismo haciéndolo con el sentido que el Señor lo ha manifestado y lo ha enseñado? Entonces, al contrario de los que postulan las falsas doctrinas, la salvación no se recibía por gracia a la observancia de las ceremonias, y esto era lo que estaba contrarrestando el apóstol. La salvación no es por practicar ritos, y aquí hace énfasis el apóstol Pablo sobre los ritos, sobre mandamientos de hombre, no los mandamientos de Dios, y lo aclara de una manera hermosa cuando expresa que ha sido nosotros al morir, al ser bautizados, estamos también resucitando con Él mediante esa fe en el poder el cual Dios mostró levantando a Jesucristo también de los muertos. Y nosotros, y les expresa el apóstol, que ustedes estaban muertos en pecado
en la incircuncisión de vuestra carne. Allí el Señor les dio vida con Jesús, perdonándoles todos los pecados y con esto anulando, rayendo el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo en medio y clavándola en la cruz. Entonces, muchos argumentan de estos capítulos que con esto el Señor clavó en la cruz la ley moral. La ley moral no tiene vencimiento. Imagínense, la ley moral. Entonces, muchas instituciones que consideran algunos mandamientos. Entonces, si según ellos quedó clavada en la cruz, en la ley moral, los 10 mandamientos, entonces esto me permite a mí robar y no tengo ningún delito, y matar y no tengo ningún delito. Dice, no, esos no, pero entonces ¿por qué escogen para que se cumplan unos sí y unos no? Y el mandamiento es un todo. El mandamiento de Dios busca un solo propósito: alejar de la maldad al hombre, acercarlo al Señor. Siempre lo he entendido así. Los mandamientos son como esas barandas que si nosotros las traspasamos, caemos al precipicio y morimos. Entonces, siempre ha habido, desde los tiempos remotos, la contienda por saber si se guardan o no se guardan los mandamientos. Si los guardas, entonces si yo los guardo estoy pecando. Si yo guardo los mandamientos me estoy alejando de la ciudadanía celestial. Entonces, bien lo explicó el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos: cuando el pecado sobreabundó, sobrepujó la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que voy a hacer pecado para que sobreabunde la gracia. Y el apóstol Pablo nos da la respuesta: no, de ninguna manera. Nosotros no podemos, no estamos diseñados para tener una vida desenfrenada sin Cristo, alegando que todo quedó clavado en la cruz. Y de verdad es impresionante. Y consideramos que es una de las formas más sutiles y eficientes que el diablo usa. El diablo usa la manera de hacerte creer que estás en el camino de la salvación, viviendo conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Imagínense, hay instituciones religiosas que afirman de que el Señor no va a castigar a nadie, el infierno no existe. ¿Ustedes saben lo que es eso? Oh, qué tristeza, de verdad. Cuando la palabra de Dios nos argumenta que todos compareceremos ante el tribunal del Señor y a cada quien recibirá su justo juicio, los de vida eterna para vida eterna y los de condenación eterna irán a condenación eterna. Entonces, la palabra de Dios nos alega el futuro de tu alma. Tú decides en qué postura te vas a mantener. No, yo no guardo los mandamientos porque eso ya el Señor lo pagó. Ay, y entonces, si eso fuese así, ¿dónde queda el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis? Ese capítulo donde nos hace referencia a los que han permanecido en el Señor a través de la fe y los mandamientos de Dios. Y volvemos y aclaramos, no son los mandamientos los que me salvan, es el sacrificio de Cristo en la cruz. Esto es, hermano, de esta manera así. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 12, nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Diría los mandamientos de Dios o la fe. Si tú guardas los mandamientos, estás bien. Y si guardas la fe, estás bien. Entonces diría los mandamientos de Dios o la fe, ¿verdad? No. Fíjense que están unidos los mandamientos de Dios y la fe. Y entonces esto es, hermanos, vamos a entenderlo un poquito así para no alargarnos tanto. Esto es que el Señor, nosotros estábamos enfermos del pecado. El pecado nos mató, nos hirió y nos mató.
la cruz de Cristo, la sangre, es la cura a la muerte del hombre, la cura al pecado. Entonces, si Él pagó nuestros pecados muriendo en la cruz, ya yo soy salvo. Entonces, ¿cómo yo voy a volver a tomar el veneno que me mató, que era el pecado? Porque ya Cristo me salvó. Es ilógico, hasta analizando por lógica no tiene coherencia. Pero volvemos y repetimos, el enemigo nos quiere hacer creer que viviendo de la manera desenfrenada que queramos, porque ya Cristo pagó todo, vamos igualito a morar con Él por la eternidad. Esa es la mentira en lo cual Él nos está tratando de llevar cautivo. Y esto era algo en lo cual el apóstol Pablo estaba contrarrestando a la iglesia en Colosa, porque esta gente les estaba diciendo, mira, si ustedes no guardan los ritos, si ustedes no guardan esto, ustedes no van a ser salvos. Y el apóstol Pablo le dice, ya va, un momento, la salvación ha sido consumada, ha sido cumplida. Los ritos, todo esto quedó enclavado en la cruz. Cristo hizo ese sacrificio. Recordemos que cuando el hombre pecaba, llevaba ese cordero, ese ovejo, y colocaba la mano sobre la cabeza del animalito y confesaba sus pecados. Y una vez que lo hacía, el animalito era degollado. Con eso estabas pagando la transgresión de tu pecado. Ahora sucede que no necesitas llevar un corderito para pagar cada uno de tus pecados, porque cuando tú pones tu fe en el Señor, confesamos nuestros pecados al Señor, ese sacrificio perfecto que hizo Jesús paga mi pecado. Pero no por eso yo voy a seguir pecando. Entonces, ¿cómo yo voy a seguir tomando el veneno que me mató, que es el pecado? Esto es por lógica. ¿Y cómo cuesta de verdad? Cada uno de los mandamientos nos trae bendición. Y qué difícil es que las personas logren entender que los 10 mandamientos nos trae beneficio. Y es difícil, hermano, porque cuando usted le habla a una persona, mire, estos mandamientos son así, 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 y la palabra de Dios nos enseña que debemos tener una vida así. No, eso no es así, eso no. ¿Y cuál es el argumento más repetitivo que ellos alegan? Eso no es para nosotros, eso era para los judíos. Váyase a Génesis y le dice, aquí en Adán y Eva no estaba ningún judío, y el Señor les mandó a ellos a que reposaran. En el Sinaí no pone ese mandamiento, en el Sinaí lo recuerda. Sencillamente así. Y para nosotros, el deleitarnos en ese día nos trae beneficio a nuestras almas, cosa que el enemigo no quiere, que usted se someta a la potestad del Señor. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Resistid al diablo, someteos a él. ¿A quién? Al Señor. Y de vosotros dirá, pero si usted no se somete, si usted no está claro en la verdad suprema de Dios, allí va a tener al enemigo jugando con usted todos los días, jugandito. Van a estar como gatito con una pelucita, va a estar jugandito. Pero si usted se somete al Señor, esa resistencia va a ser especial. Entonces, es maravilloso ver los beneficios que nos trae caminar para el Señor. Entonces, él está afirmando acá, el apóstol Pablo les está expresando a la iglesia de Colosa que no se estén estresando por los ritos, por lo que ustedes, miren lo que ustedes están haciendo, que no se preocupen por eso. Cristo ha comprado su salvación. Ustedes lo que tienen es que estar firmes en la verdad que Cristo les ha enseñado. Porque si ustedes han muerto con Cristo en cuanto a todos estos rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo vas a someter a esos preceptos y esas costumbres, esas culturas? Entonces, Él les hace la referencia. Esto no tiene ningún valor. Estos rudimentos no... ustedes lo que tienen es que deleitarse en el Señor. Entonces muchos alegan, no, pero es que el Señor sanaba en sábado. Claro, y es que está permitido hacerlo bueno en sábado. Y no por eso transgredí el sábado. Así de sencillo.
Entonces hay muchas cosas, hermano. Vuelvo y digo, el enemigo es tan cochino, pero tan cochino, que quiere hacerle creer a usted que en lo mínimo que usted haga, ya con eso ya usted está salvo. Ni te preocupes porque ya está salvo, siempre salvo, ¿sí? Lo más lindo de esto, hermanos, es que el Espíritu de Dios da testimonio cómo debemos vivir. Nos enseña a través de su palabra. La palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene una sola dirección, es unidireccional el camino a la santidad. No hay caminos cortos, no hay senderos, hay un solo camino y es Cristo. Y Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Pero si Cristo nos hubiese dado ejemplo de rebeldía, Él hace lo que le da el ánimo y no se sujeta a la voluntad de Dios. Pero fue obediente hasta la muerte. A nosotros nos conviene ser como Cristo, obedientes. Seguimos avanzando. Colosenses capítulo 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amortiguad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriéndoos los unos a los otros, y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis desapacibles con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Mas el que hace injuria, recibirá la injuria que hiciere, que no hay acepción de personas. Y bueno, observamos entonces en este capítulo cómo hay diversos consejos que fortalecen la vida de los creyentes. Y esto es lindo, de verdad. A mí me conmueve mucho leer
cada uno de los consejos que el apóstol Pablo nos da. Él les dice a los colosenses que era necesario demostrar ese poder transformador del evangelio que ha causado, cuáles han sido los efectos que ha causado en nuestras vidas. Y era importante defenderlo de los errores a los cuales los querían sumergir. Entonces los colosenses pueden cumplir diariamente el mandato de centrar su atención y afecto con las cosas espirituales gracias a esa identificación que ellos han enlazado con el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque ya al morir ellos al pasado y al estar en el presente, ellos han recibido entonces la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Fíjense cómo Él les anuncia y les recomienda: haced morir lo terrenal en vosotros, toda fornicación, toda impureza, toda pasión desordenada, todos deseos, todas avaricias, esto es idolatría. Entonces, ¿usted cree que aquí no está explícito los mandamientos de Dios? Por supuesto. Entonces, ¿usted cree que si esto estuviese obsoleto, el apóstol Pablo le dijera algo? El apóstol Pablo le dijera: miren, ya ustedes son salvos, tranquilamente vivan como ustedes mejor les parezca, porque ya su vida les pertenece al Señor. Entonces Él les dice: mire, ustedes han muerto al mundo y ahora su vida está escondida en Cristo. Ya ustedes no les pertenece su vida, en pocas palabras. La tiene el Señor. El administrador ahora debe ser Cristo, porque si nosotros estamos escondidos en el Señor, pues Él es el que administra nuestras vidas. Pero cuando el Señor se manifieste, entonces ustedes también van a ver esa gloria manifestada en sus vidas. Cuando el Señor descienda con gloria y poder, hermanos, qué hermoso acontecimiento. Cuando el Señor nos dé a cada uno según haya sido nuestras obras. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda si nosotros queremos también ser levantados en gloria? Hacer morir lo terrenal, todos esos deseos, todas esas molicies, todas esas cosas de los cuales causarán o causan la ira del Señor. ¿Sobre los hijos de quién? Sobre los hijos de desobediencia. Pero si no hay que guardar mandamientos, entonces no hay ningún desobediente. No tiene lógica esto. Si no hay que guardar mandamientos, entonces no hay desobediencia. ¿Sí me entiende? Entonces, si las demás personas nos dicen: no, pero ya no hay que guardar los mandamientos, entonces esto que nos está diciendo la palabra de Dios, que la ira del Señor será derramada sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué desobediencia si no había que obedecer nada? ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es universal. La palabra de Dios es un solo lado. La palabra de Dios no nos distorsiona. Entonces, eso el apóstol Pablo le dice: miren, en otro tiempo ustedes también estuvieron así, en el pecado, en las cosas, pero ahora ya ustedes han dejado todas estas cosas. Ustedes han dejado la ira, el enojo, han dejado la malicia, han dejado esas palabras deshonestas. Y les recomienda: no mientan, no se mientan unos a otros, porque si ustedes ya se han despojado del viejo hombre con sus hechos y ahora están revestidos del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen de ¿quién? Del que lo creó. Entonces, ahorita no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, no hay incircunciso, no hay bárbaro, no hay siervo, no hay libre. Todos, el todo lo encierra Cristo en todos, porque para Él no hay acepción de personas. Vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En pocas palabras, produzcan el fruto del Espíritu de Dios. Y esto nos va a permitir soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha perdonado y nosotros estamos llamados a perdonar también, porque Él lo hizo primero con nosotros. Sobre todo para que esto pueda
realizarse en nuestras vidas, nuestra principal vestidura debe de estar en el amor, porque es el vínculo de la perfección, y esa paz de Dios gobernará entonces en nuestros corazones, porque hemos sido llamados para vivir, para ser un solo cuerpo y ser agradecidos con el Señor. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con esa sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones. ¿Con qué? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Todo lo que hagamos, sea de palabras, sea de hecho, debemos hacerlo para el Señor. Y qué lindo nos amonesta el apóstol para los hogares, cuando nos dice: casadas estén sujetas a sus maridos, como conviene al Señor, como conviene las que están sirviendo al Señor. Y ahí viene, y esto es hermoso, yo me deleito cada vez que leo esto, porque es que no solamente corrige a las casadas, corrige a los esposos, no solamente corrige a los hijos, corrige a los padres, y esto es lindo. Qué eficiencia tiene la palabra de Dios. Y muchas personas dicen: es que la Biblia es machista, porque no, eso es mentira del diablo, la Biblia no es machista. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Qué lindo, ¿verdad? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Qué lindo, hermanos. Si el Señor se agrada con un hijo que obedece las disciplinas de su padre, ¿cuánto más se agradará el Señor cuando nosotros, sus hijos, obedecemos a sus mandamientos también? Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se hagan de doblado ánimo, para que no se desalienten. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios es tan hermosa, hermano? Corta para los dos lados. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos, a estos que conocen en la tierra. No sirvan al ojo, como aquellos que quieren agradar al Señor. No. Háganlo con un corazón sincero, como los que sirven al Señor, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como si se lo estuviesen haciendo al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa y esa herencia, porque el que hace injusticia va a recibir la injusticia que hiciere, pero recordemos que en el Señor no hay acepción de personas. Entonces, lo más hermoso que el Señor nos hace referencia es a tener esa vida plena, llena. Hermanos, cuánto beneficio nos hace aplicar las verdades de la Biblia en nuestras vidas. Cuánto bien nos hace tratar con cuidado, con respeto a nuestros hijos. Pero tenemos que hacer también bastante peso en nuestros hijos. Yo se los he explicado. El mandamiento no dice honra a tu hijo y a tu hija. El mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. Nosotros debemos de criarlos según la ciencia de Dios, con disciplina, con amonestación, exhortándolos, amándolos, no exasperándolos, para que esto no cause en ellos algo que no sea de beneficio. Entonces, cuánto bien nos hace la palabra de Dios poner cada uno de sus consejos en nuestras vidas. Seguimos avanzando. Colosenses capítulo 4. Amos, haced lo que es justo y derecho con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis amo en los cielos. Perseverad en oración, velando en ella con hacimiento de gracias, orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra, para hablar el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso, para que lo manifieste como me conviene hablar. Andad en sabiduría para con los extraños, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Todos mis negocios os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual os he enviado a esto mismo,
para que entienda vuestros negocios y consuele vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, el cual es de vosotros. Todo lo que acá pasa os harán saber. Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere vosotros, recibidle. Y Jesús, el que se llama Justo, los cuales son de la circuncisión. Estos solos son los que me ayudan en el reino de Dios y me han sido consuelo. Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Porque le doy testimonio que tiene gran celo por vosotros y por lo que están en la Odisea y los que en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y cuando esta carta fuere leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y la de la Odisea que la leáis también vosotros. Y decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. La salutación de mi mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Enviada con Tíquico y Onésimo. Bueno, llegamos entonces al último capítulo de esta preciosa epístola. Consejos que debemos procurar aplicar en nuestras vidas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen un amo en los cielos. Y volvemos y reiteramos, la palabra de Dios corta para ambos lados. Corrige a los siervos, pero también exhorta a los amos. Y es cierto, tenemos un amo en el cielo, quien es el que debe recibir toda honra y toda gloria. Las gracias del cristiano. En estos versículos el apóstol Pablo señala 3 ingredientes que deben caracterizar la relación y la responsabilidad de los colosenses con el mundo no cristiano. ¿Cuáles son esos? La oración perseverante, un estilo de vida discreto y de servicio diligente y, por supuesto, un lenguaje edificante y lleno de gracia. Perseverad en la oración, porque con ella debemos velar en todo tiempo con acción de gracia. Debemos orar al mismo tiempo por todos los que hacen la obra del Señor para que las puertas sean abiertas a fin de que puedan seguir extendiendo la verdad gloriosa del misterio de Cristo por la cual el apóstol Pablo estaba preso. Y necesitamos estar con mucha diligencia y redimiendo el tiempo. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero el tiempo perdido es irrecuperable y el enemigo está con una serie de estrategias para robarle a usted el tiempo, en jueguitos, en cosas que realmente nada le edifican, hermanos. El tiempo es invertido cuando nosotros lo usamos para ganancia del reino. Cuando nosotros oramos, meditamos, estamos en un ambiente donde sentimos qué lindo es cuando usted, aun cuando está solito en su casa y usted está haciendo algo, pero está conectado con Dios, usted escucha una alabanza y usted llora y usted, qué cosa tan linda es pasar el tiempo junto a Dios. Qué bello, de verdad. Pero si nosotros nos distraemos y hoy en día con la tecnología, lamentablemente muchas redes envuelven a los cristianos. Triste y lamentablemente. Pasan horas revisando las redes sociales, pasan horas revisando el teléfono, pero la Biblia está intacta, nuevecita, huele a nuevo porque no la usan. Qué triste, ¿verdad? Nuestra rodilla sin callitos porque no doblamos rodilla para orar. Dios nos permita invertir con sabiduría nuestro tiempo.
cuántas personas requieren escuchar el santo mandamiento, la santa palabra de Dios, y a veces invertimos el tiempo en lo que no aprovecha. Qué lindo es usar nuestras palabras con esa gracia, sazonadas con sal, no simples. Fíjense qué manera el apóstol Pablo de instruir. Envía a que se haga esa comunicación que edifique, que lo que nosotros hablemos sea para bendición de los oyentes y de nuestras vidas. Nos dice también el apóstol Pablo en los saludos finales que todo lo demás que necesiten saber, este gran siervo de Dios, Tíquico, que es un amado hermano y es fiel ministro y consiervo en el Señor, él le va a hacer saber para que ustedes conozcan un poco más. A mí me encanta leer las despedidas del apóstol Pablo. No sé si ustedes le prestan atención. A mí me encanta cómo él hace referencia a las funciones que ejercen los hermanos colaboradores en el ministerio. Qué lindo cuando él hace referencia a fiel colaborador, ministro de Cristo, santo. Qué lindo es eso. Ay, de verdad que es hermoso. Y hace referencia que también los ha hecho y les hará que lo que le diga Tíquico les ayude a confortar en sus corazones. También habla de Onésimo, quien es un amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, es decir, es uno de Colosa. Todo lo que acá pasa, él se los va a notificar. Qué lindo cuando el apóstol Pablo hace las despedidas. Aristarco, quien es su compañero de prisiones, él también le saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a ustedes, pues recíbanle. Y fíjense que es bonito, nos detenemos un ratito acá. Cuando el apóstol Pablo inició su primer viaje misionero, lo emprendió con Bernabé, Marcos, su sobrino. Pero Marcos no continuó. Iniciando el primer viaje, él los abandona. Y eso fue la causa de la separación del apóstol Pablo y Bernabé en el segundo viaje. Cuando ellos decidieron regresar a las iglesias donde ellos habían sembrado el evangelio para ver cómo estaban, Bernabé quería llevar a Marcos y el apóstol Pablo no estuvo de acuerdo, a tal punto que hubo una discusión no pequeña, narra Lucas. Y fíjense, la postura del apóstol Pablo era un hombre enérgico, hermano, era así. O usted camina recto con el Señor o no camina. Yo veo al hermano, al apóstol Pablo como un hombre decisivo, o eres o no eres. Y esto produjo la separación de ellos, a tal punto que el apóstol Pablo toma a Silas y emprende el viaje, y entonces Bernabé se va con Marcos a otro lugar. Sin embargo, aquí notamos que algo tuvo que haber pasado en el trayecto. Quizás Marcos reconoció su falta de templanza, su constancia, y pidió perdón, o a través de su vida, a través de su obra al servicio del Señor, convenció al apóstol Pablo que efectivamente él era un instrumento de Dios. Y notamos la actitud de cambio del apóstol Pablo cuando se hace referencia a él en esta carta. Y esto es bonito detallarlo. Cuando usted va leyendo la Biblia, usted va uniendo cabo y va entendiendo más cómo va el asunto. Es bonito, a mí me encanta. Y hace referencia entonces también a otra persona que se llamaba Jesús, pero no Jesús, el Hijo de Dios, sino otro, que también tenía el nombre de Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mi consuelo. Y es triste, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo hace alusión, miren, estos dos nada más, Jesús y llamado Jesús, llamado el Justo, que son los únicos, lo que es Marcos y lo que es Jesús, ellos son los únicos de la circuncisión que me ayudan, y el resto de los de la circuncisión que eran oposición, posiblemente. Y Epafras le saluda también. Él es uno de vosotros y es siervo de Cristo, que siempre está rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, con el concepto de que ustedes permanezcan firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere en sus vidas. Por él, porque de él doy testimonio de quien tiene gran solicitud por vosotros. Él está testificando la preocupación
y el anhelo de Epafras de que esta iglesia sea fuerte en la fe y permanezca con mucha resistencia ante los ataques y los embates del mal. Y entonces aquí a través de esta carta nos damos cuenta que efectivamente el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de la Odisea. Cabe destacar que también la iglesia de la Odisea se menciona en Apocalipsis en el capítulo 3, que también le es enviado una carta. Y el apóstol Pablo les da la recomendación que la carta que él le envió a la Odisea la lean allí en Colosas, y la que él envió para Colosa también la lean en la Odisea. Nunca se supo el paradero de esta carta, pero nosotros sabemos que si no está es porque Dios, pues sencillamente en su autoridad y en su dominio, pues no quería que se supiera lo que estaba escrito, porque no hay casualidad. Todo lo que está en la palabra de Dios es lo que Dios quería que nosotros aprendiéramos. Y así de sencillito no podemos especular qué estaba escrito en la carta de la Odisea, porque no la tenemos. Y hace referencia entonces a, y yo no sé si ustedes han notado, pero en el versículo 17 el apóstol Pablo le da una recomendación a Arquipo, y esta recomendación es para nosotros también. Mira, digan que cumpla, decida Arquipo, mira que cumpla el ministerio que has recibido en el Señor. ¿Qué consejo le da Arquipo, verdad? Cuidadoso el apóstol Pablo de todo el buen funcionamiento en los miembros del cuerpo de Cristo, por supuesto que sí. Y hace entonces la salutación de su propia mano, a lo cual le pide a ellos, a esta congregación, que lo tenga presente, pues él está en prisión. Gracias a Dios, porque todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra es para nuestra completa edificación. Acordémonos, hermanos, del ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos para edificación del cuerpo de Cristo. Y usted dirá, no, yo no ejerzo ningún cargo. Sí, el principal que usted tiene es el de guardar su vida de la inmundicia del pecado, y el segundo, su familia, todos los que están a su entorno, llevar la palabra reveladora que cambia y transforma la vida del hombre en un futuro ciudadano de la patria celestial. Así que tenemos mucho que compartir de las verdades de Cristo. Bueno, hasta aquí llegamos entonces. Vamos a orar a favor de para el cierre de esta programación. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundante misericordia, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Padre bueno, perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Perdónanos, Señor. Ten misericordia. Te damos gracias por cada uno de los países que han estado con nosotros en este día, los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde Colombia, desde México, desde Chile. Ten compasión, Señor. Te presentamos la niñez de tu iglesia. Ayúdales, bendíceles, fortaléceles. Ten piedad de la juventud, Señor, que puedan ser santos, apartados de toda especie del mal. Los adultos, conforme a nuestras responsabilidades. Los ancianitos, Señor, bendice y guárdalos. Tú conoces el arduo amor que han manifestado durante todo el servicio a ti. Ayúdales, Señor, en todo tiempo. Los matrimonios, que podamos ser fortalecidos, que podamos abrazar los consejos que tú nos das en tu palabra. Cuando nosotros seguimos tus instrucciones, Señor, todo funciona bien. A los padres, Señor, a educar con temor a sus hijos, y a nuestros hijos que sean obedientes, Señor, ten misericordia. Permite que cada uno de los que escucha esta palabra pueda ser edificado en ti. Te seguimos presentando los hermanos que están padeciendo de enfermedades. Seguimos orando por el apóstol Cecilio, Señor, ten misericordia de tu siervo, por los hermanos que padecen cáncer, como es Lauri, como es Nathan, como es Natanael, Señor, como es Lisa Córdoba, están en tus manos. Ten compasión, Señor, por amor de tu nombre. Tú eres bueno, Señor, tu misericordia es para siempre.
que presentamos a nuestros jovencitos, José Elías, Alan, Sabdi Canol, Señor. Obra en la vida de estos jovencitos, nuestras ancianitas, Ernestina, Raquel López, María Luisa Vázquez, Señor, nuestras hermanas que están padeciendo de enfermedades, Señor, Benedicta, están en tus manos, Señor. Ten compasión, Padre. Tú eres bueno. Tú tienes todo poder y toda autoridad, Señor. Ten misericordia. La salud de Evelyn, Señor, están delante de ti. Tú sabes todas las cosas, Padre bueno. Ayúdanos cada día a confiar en ti. Te damos gracias porque hemos visto tu mano poderosa obrar a favor de tus siervos. Y tú mereces toda la honra y toda la gloria, Señor. Ayúdanos cada día a confiar plenamente en ti. Seguimos clamando por la paz en Israel, en el mundo, Señor. Estamos delante de ti. Gracias, porque tu mano no se ha cortado. Sigues trabajando y sigues fortaleciendo a los que creen y esperamos en ti, Señor. Esperamos ese día de la redención. Gracias por esa esperanza, Señor. Quédate con nosotros, Padre bueno, te necesitamos. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.